somos tontos, ya comienza el circo pronto, tenemos domadores, marionetas. Bienvenidos a Son Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Regalando una sonrisa y vendiendo abrazos, venga, para hacernos una foto. Muy buenas tardes tengan todos, bienvenidos a esta nueva emisión de Son Cubano. Compartirá conmigo, como siempre, mi amigo y colega Hernán Alberro desde España. ¿Qué tal, Hernán? Bien, Pedro, todo por aquí, todo en orden. ¿Cómo estás tú? Bueno, como te digo, siempre tranquilo y muy contento por el cambio de la divisa. No es el tema, pero hay que hablar de un poco, o sea, plantear el tema, que es una locura lo que está haciendo el régimen por tratar de rescatar la divisa y quitarle la divisa al pueblo, algo que no van a lograr. Ya ha empezado a subir por el mercado informal, empezó a subir el dólar. Pero bueno, vamos al tema que nos ocupa hoy. Y bien, desde acá, desde La Habana, les habla Pedro Acosta. El tema de hoy va a tratar de dos paradigmas de la revolución. Uno de los tantos mitos que se han formado, y es la educación y la salud. Ni son tan buenos, ni son tan gratuitos como tal. La educación ha padecido de muchos males desde los mismos orígenes de la revolución. Hay algo que yo le llamo gigantismo, y es el haber creado miles de escuelas sin tener maestros, sin tener condiciones siquiera económicas, ni una legión de maestros para preparar a estos alumnos, y esto fue deformando la educación y la educación formal de la juventud cubana a través de los años, algo que se ha ido manteniendo. Y bueno, de la salud se ha hecho también un mito de que es gratis, de que es muy buena. Y bueno, y para hablar específicamente del tema de la salud, contamos con la doctora cubana Dailí Coro, miembro del Observatorio de Derechos Humanos. Buenas tardes, Dailí. Hola, Pedro, y agradecerle a usted y a Hernán por el espacio. Encantada de estar acá. Bien, tengo entendido que tú también, y es una cosa que podemos hablar, cumpliste misión en otros países. Bueno, después nos dirá dónde fue, y porque se alaba mucho y se habla mucho de los beneficios que reciben los médicos cubanos cuando salen al exterior. Y realmente tú, que has estado en el sistema de salud cubano y que has colaborado en otros países, es tan real, es tan cierto esta magnanimidad y esta gratuidad de la salud pública en Cuba. Por supuesto que no, Pedro, para nada. Para nada. Esto ha sido uno de los grandes mitos, y como persona no entiendo aún cómo seres razonables siguen repitiendo esto, de que la salud cubana es magnánima. Simplemente vaya con solo analizar la situación actual de Cuba, se pueden dar cuenta de que el sistema de salud es caótico. Atendiendo a la clasificación que hace al concepto que da la OMS de salud, que es el equilibrio entre lo biológico, lo psicológico y lo social, solamente con analizar la situación social y la situación psicológica que pueden estar sufriendo los cubanos, ya sabemos que lo biológico del cubano va a ser desastroso igual. Estas mismas situaciones sociales, la represión en el país, todo, la falta de alimentación, los apagones, el poco abastecimiento de agua, la poca calidad del abastecimiento, a lo que están siendo sometidas cientos de familias. Todo esto va a traer al trasto que la salud del cubano se vea cada día más afectado, y con un sistema en sí mucho más decadente. Porque y desde varias plataformas lo seguimos diciendo, incluido el observatorio, que hay que poner ojo en el sistema de salud. Las encuestas que ha hecho el observatorio del 2019 hasta 2021, vemos que existe una tendencia hacia lo negativo, que en sí una población que
no tiene un gran criterio porque muchos cubanos no han viajado al exterior, no tienen cómo comparar el sistema cubano con un sistema de salud del exterior. Muchos cubanos, ya que consideran un sistema bueno, ya en la última encuesta lo consideran malo. O sea, la tendencia es hacia lo negativo. Y lo que están viviendo los cubanos hoy dentro de la isla, veremos las consecuencias, las estamos viendo y las vamos a seguir viendo a largo plazo. El sistema de salud cubano es un fraude y esto es lo que exporta a nivel internacional. Ellos hacen una historia muy diferente a nivel internacional. Se comercializan muy bien, pero hacia el interior de la isla existen muchos problemas. Que hay temas para hablar ahí de todo, desde lo epidemiológico, las estadísticas, el sistema de abastecimiento de los medicamentos, de insumos médicos, estructuras hospitalarias, el manejo de la información, tanto del gobierno hacia la población como la recogida de información de la población hacia el gobierno. Ahí hay temas para hablar. Y ojalá muchos especialistas dentro de la isla, muchos profesionales se sumaran a hablar de la realidad de lo que está pasando. Bueno, sabemos, Daily, la situación, y hemos hablado varias veces en este programa de la ausencia de libertad de expresión, que evidentemente es una traba para que colegas tuyos dentro de la isla se atrevan a contar lo que pasa. Y aún así conocemos muchos casos de médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, personal hospitalario no médico, que cuenta en sus redes sociales personales alguna situación que le tocó vivir y sufren sus consecuencias por haberlo contado, ¿no? Pero sí me gustaría desandar un poco, me gustaría desandar un poco los mitos, me gustaría desandar un poco precisamente esa imagen que vende el régimen respecto de la salud cubana. Y con algunos elementos, con algunos datos también que suele utilizar el régimen. Pero empecemos quizás por lo más contundente o lo más duro que utiliza generalmente el régimen, que tiene que ver con la gratuidad. Gratuidad que, por cierto, es un fenómeno que se da en mayor o menor medida en buena parte del continente, ¿no? Pero ¿cómo es esa gratuidad en Cuba? ¿Existe, no existe? ¿Tiene matices? A ver, referente a la gratuidad del sistema. Es cierto que en Cuba no te cobran por ir a una consulta, pero igual vas a una consulta y muchos hablan de que tienen que hacer sobornos a determinado personal para conseguir determinado reactivo, para conseguir determinado examen, y se ha creado un mercado negro, desgraciadamente, dentro de este mismo sistema. Que eso también, ahorita usted estaba hablando, Pedro, sobre la formación de muchos maestros, que esto trajo al traste con el sistema educativo. En salud ocurrió exactamente lo mismo. En salud, a partir del año 2011, cuando el gobierno ve que ellos tienen por ahí un mercado que pueden recabar muchas divisas, ellos empiezan a formar, duplican las matrículas en las escuelas de medicina. Y o sea, para tú acceder a la escuela de medicina, yo recuerdo, yo entré en el mismo año 2011, yo recuerdo que el año anterior al mío, el promedio para entrar a medicina era por encima de 97 puntos. Yo estaba en una escuela en el IPBC de Camagüey. Yo terminé con un promedio más o menos de 98 y yo sufría porque yo decía que yo no iba a acceder a medicina con ese promedio de 98. Y sin embargo, ese año cortó el promedio en 87 puntos. O sea que rebajaron 10 puntos para acceder a la carrera de medicina. El primer año éramos 600 alumnos. El primer semestre fueron 300 bajas por bajo rendimiento académico. Y sin embargo, el próximo año entraban 600 alumnos y se graduaban 600 alumnos. Las bajas por rendimiento académico ya no existían. Y los alumnos por bajo rendimiento académico salían del sistema y eran reciclados el próximo año. Entonces vemos que la calidad de los médicos, desgraciadamente, se ha visto un poco afectada con estos programas. Igual que hubo un año donde el programa de estudio de medicina llegaron a chocar 3 programas diferentes. Éramos el programa tradicional, un programa de policlínico y otro de médico comunitario. O sea, todos estos experimentos sociales que hacen dentro del país, y lo peor de esto es que los profesionales lo sabían.
los profesionales lo sabían porque decían, no hay docente de calidad para sostener esto. Un docente no sale de hoy para mañana, lleva una preparación determinada, lleva determinada experiencia, lleva determinada trayectoria. Y ellos, los mismos médicos que estaban en policlínicos, le daban categoría de docente y los ponían a dar clases. Esto ha traído al trasto con esto. Porque desgraciadamente la calidad humana ha ido disminuyendo y esto es básico en la carrera de medicina. Un poco la ética ha ido disminuyendo. Y esto es principal dentro de la carrera. Entonces, por todas estas cosas, que forman médicos por pelotones, todos los años muchísimos médicos, esto ha traído que dentro del mismo sistema se ha creado un mercado negro. Que para tú acceder a determinados análisis, a los CDH se ponen en contacto personas que nos están diciendo que ellos tienen que pagar las transfusiones para llevar a sus familiares a los salones de operaciones, que tienen que pagar los medicamentos para tratarlos en los hospitales, que tienen que pagar los balones de oxígeno. Entonces, esto es horroroso. Yo recuerdo, yo salí de Cuba en el año 2019, yo fui expulsada del sistema de salud en el año 2015. Por eso, por decir lo que pensaba, por criticar el enfrentamiento en las epidemias de cólera, por criticar los protocolos de dengue, de aislamiento de dengue, y por decir lo que pensaba en la sociedad, y no me arrepiento, y si es la realidad la voy a hablar como sea. Yo recuerdo que yo tuve una infección por Zika y posterior a eso solía tener muchas infecciones respiratorias, pero cuando trabajé en Venezuela estuve en contacto con muchos pacientes con tuberculosis pulmonar y no teníamos los medios de protección. Incluso pacientes que lo veíamos hoy fallecían los 3 días. Y pacientes que estaban en fase activa de transmisión de la enfermedad. Llego a Cuba, después del Zika, suelo hacer muchas infecciones respiratorias y me preocupa un tipo de expectoración que hice y yo siendo médico, conociendo a muchas personas allí, fui al sistema y lo dije así, es que me preocupa esto y necesito hacerme exámenes de tuberculosis porque además es un riesgo. Tenía antecedentes de haber estado en contacto con pacientes de tuberculosis, que la protección adecuada y así todo el sistema. Pues bueno, las pruebas de tuberculosis yo tuve que pagarlas porque lo que me decían era que no había. Siendo profesional y teniendo un riesgo importante. Ahora imagínense una persona que no tenga ninguna relación con el sistema de salud. Entonces, gratuidad. Mira, yo. Perdón, ¿escucha? Sí, no, lo que se está contando, te oí que dijiste gratuidad y ahí, bueno, te voy hasta ahí. Yo iba a plantear algo. ¿Ustedes me oyen a mí? Sí. Hay un mal que es común a las dos, para mí, las dos más importantes profesiones que hay en Cuba, que es la educación y la salud. En el caso de la educación, yo le decía hoy a Hernán, yo fui enseñante, yo no fui maestro. Yo fui, estando en el pre, enseñé a las personas, pero un maestro educa, forma, y Cuba ha ido careciendo de eso desde el inicio. Y hablamos de la gratuidad. Realmente no es gratis por 2 razones en el caso de la medicina. En el país, a pesar de que hace 60 años que se está hablando de salud, muchas personas de Pinar del Río, de Santiago, de las provincias del interior, tienen que venir a La Habana a tratarse en determinadas especialidades y eso cuesta. El transporte cuesta, el alojamiento cuesta. Pero vamos a ir a una parte. Cuando un médico como promedio, voy a tirar una cifra porque no tengo idea, en el mundo cobra $5,000 como promedio, en Cuba a un médico le pagaban 20 y pico dólares. O sea, con ese dinero que no le pagan al médico, usted está dando las cosas gratis. Usted no está dando nada gratis. Usted con lo que le deja de pagar al médico, con lo que deja de pagar a los trabajadores en general, con el bajo salario que existe en este país, en todos los niveles, fundamentalmente en los profesionales, usted tiene ahí la educación y la salud. O sea, quienes están pagando la educación y la salud de este pueblo son los propios trabajadores, los propios maestros, los propios médicos, los ingenieros, que con su bajo salario asumen eso. Porque las personas dicen, no, la revolución no genera dinero ni genera riqueza. Quien genera riqueza y dinero es el pueblo. Y han hecho creer también que donde único hay educación y salud gratis en este mundo es en Cuba. Y es una gran mentira.
no es así como tal. Se está diciendo ahora que se ha acrecentado la situación de la salud por el bloqueo. Mi nieto, que va a cumplir 17 años, nació en el 2005. Uno de mis nietos, yo tengo 5 nietos, y 2 nacieron acá. Y pude ver la diferencia. Mi nieto nació en el 2005 y mi yerno tuvo que llevar ahí la frazada de piso, el bombillo para el baño, y cuando yo llegué allí, mi hija estaba con sangramiento, incluso mi hija es licenciada en enfermería, y estaba acostada, y estoy hablando del 2005, en un papel porque no había sábanas. Mis nietos estuvieron ingresados y había que pagarle a las mozas de limpieza porque se ha ido acumulando y ni es gratis ni es tan buena. Y en estos momentos sí, yo tengo mucho vínculo con amigos. Y por ejemplo, por las muertes por enfermedades cardiovasculares en los últimos 2 años se han triplicado. Pero el fondo es que no hay medicamentos. Entonces este hombre se muere por un infarto, se muere por un paro. Sí, se murió de un infarto, se muere de un paro porque no tenía los medicamentos. Y yo te puedo poner el ejemplo mío. Yo tengo un stent puesto hace 2 años y por suerte pude resolverlo. Y los medicamentos tiene que mandarme mi hija de fuera, si no, tal vez yo hubiera sufrido un paro, porque además tengo arritmia, o sea, tengo complicaciones que si no es por esos medicamentos, yo hubiera muerto. Y entonces Pedro murió de un paro, no Pedro murió porque no tenía medicamentos. Y de eso no se habla. Y de eso la culpa no la tiene el bloqueo, la tiene la mala administración de la salud, de la educación y del país en general. Pedro, también allí, mira, por ejemplo, ellos hablan mucho de que la salud cubana es preventiva. ¿Cómo que preventiva? Usted mismo, que dice que padece del corazón, usted debe llevar un tratamiento farmacológico y debe llevar un tratamiento no farmacológico que es tan importante como el farmacológico. Y el no farmacológico es desde la dieta, desde el manejo del estrés, desde que usted tenga una casa digna, un salario digno, de que usted pueda alimentarse de forma adecuada con alimentos de calidad. El pollo y la salchicha no son alimentos de calidad ni tienen los principales aminoácidos esenciales para una nutrición adecuada. Usted debe tener esparcimiento y usted no debe estar expuesto a ningún factor estresante. En Cuba, con los mismos apagones, ¿qué cubano no está expuesto a factores estresantes? Y lo que digo, la misma represión, a mí, y hablo mucho porque es lo que estamos trabajando en el observatorio, la misma represión a la que ellos tienen, tanto los que son opositores como los familiares y demás, estos son factores estresantes que terminan enfermando a las personas o agravando sus enfermedades previas. Y estos son cosas que son innecesarias. Ellos la hacen porque es su naturaleza. Entonces, ¿qué bienestar quieren ellos para el pueblo? No quieren ninguno. Recuerdo cuando yo era estudiante, unos residentes de cardiología hacen una tesis en esto, en enfermedades cardiovasculares, porque siempre las principales causas de muerte son estas. Las enfermedades cardiovasculares en el país están en número 1. Aunque en el mundo es así también, siempre están en los primeros lugares, pero en Cuba es el número 1 y hablaban de esto, de las condiciones de vida del cubano, de la alimentación, de todo esto, y simplemente no lo dejaron presentar esa tesis, porque enfocaron mucho en la alimentación, en el acceso a una alimentación adecuada que tiene el cubano, y como estaban exponiendo un problema que es social, es del manejo del gobierno, no lo dejaron presentar la tesis. Y esto no es ciencia. Un ministerio que está regido por operadores políticos más que por personas con un aval académico, es imposible que funcione de forma adecuada. Y no solamente el ministerio. Muchos de los que están dirigiendo hoy salud, tanto en hospitales, a nivel provincial, a nivel municipal, tienen más avales políticos que avales académicos. Entonces, las medidas que toman no son enfocadas para el bienestar, es para responder al gobierno. Y esto trae muchísimas consecuencias. Muchísimas consecuencias. Yo recuerdo que yo trabajé en Cuba realmente muy poco tiempo porque me expulsaron. Recuerdo que los dirigentes del partido nos reunían a nosotros y nos decían que ellos podían hacer lo que nosotros hacíamos mejor que nosotros. Uno le dije, yo le puedo dar mi estatus y usted va y se sienta en el cuerpo de guardia a ver qué pasa. O es como que yo, médico, le diga a un periodista, a un económico, cómo hacer su trabajo. ¿A quién se le ocurre eso? A ellos.
porque son así. Son así, lo que están dirigiendo son personas que son todos operadores políticos más que dirigentes, enfocados en las funciones que están haciendo. Y Daily, tanto tú como Pedro mencionaron recién un tema que se presta mucho a discusión, que tiene que ver con las estadísticas, ¿no? Con los números. Pedro mencionaba lo de se han triplicado las muertes por enfermedades, creo que eran respiratorias, que mencionó Pedro, y tú también al comienzo mencionabas el factor estadístico. Hemos hablado en un programa sobre el tema de la esperanza de vida en Cuba, y me pregunto cómo son las estadísticas sanitarias en Cuba, porque bueno, lo que decía Pedro, ¿no? Y yo pensaba alguna vez, escuché que las enfermedades cardiovasculares eran enfermedades de países ricos, ¿no? Porque en general tienen que ver con el sedentarismo. Bueno, ya no tanto, cambió la sociedad, y la sociedad más avanzadas entienden que el deporte, que el ejercicio, que el aire libre, que la buena alimentación, que una alimentación equilibrada, mixta y demás, conduce a una buena salud. Pero en otra época era como el sedentarismo, era una característica de los países ricos, y la enfermedad cardiovascular estaba muy asociada a eso. Entonces me pregunto, ¿cómo maneja cómo se manejan las estadísticas en un hospital? ¿Quién lleva eso adelante? ¿Cómo hace el régimen para disfrazarlas? ¿Y cómo hacen para... Sé que esta no la vas a poder responder, o sí, o capaz sí. Digo, ¿cómo hacen los jerarcas cubanos para vivir tantos años? Bueno, ellos se alimentan muy bien, quesos Claro. de calidad, vinos de calidad, carnes de calidad, tienen muy buena vida, no pasan calor, todo está muy bien alimentado. Y así han estado toda su vida, por supuesto que van a vivir muchos años. Y con respecto a las estadísticas, Hernán, en medicina los diagnósticos llevan varios pasos. Primero es el interrogatorio, los antecedentes epidemiológicos, los antecedentes patológicos personales, familiares, el examen físico y los exámenes complementarios. Eso te da un diagnóstico específico, porque llega una persona con fiebre y la fiebre puede tener 100 etiologías diferentes, o sea, 100 causas diferentes. Tú todo esto te vaya, pues, tú lo interrogas por cómo aparece, cómo evoluciona, con qué síntoma lo acompaña, y eso te lleva a pensar en algo. Pero ¿qué es lo que corrobora lo que tú estás pensando? Los exámenes complementarios. Porque yo puedo decir, por ejemplo, un paciente con una neumonía, lo oculto, ok, si tiene una neumonía bilateral, pero sí puede ser de etiología bacteriana, pero ¿a qué bacteria si no le puedo hacer esputo? No le puedo hacer análisis microbiológico de la bacteria, no sé a qué bacteria, igual que con los virus. Sí, es una, por cómo aparece, pero, sí, es una neumonía viral, y sí, pero ¿a qué virus si no le puedo hacer exámenes? Entonces, primero, no hay medios para hacer diagnósticos adecuados. La medicina en Cuba es muy empírica, muy de yo creo. No tienes cómo corroborar los diagnósticos, y lo otro, que todos los hospitales se miden por protocolo. Que te dice, por ejemplo, con dengue. Te llega el paciente dengue y el diagnóstico es este y este. Si no tiene todos estos elementos, tú no puedes cerrar la historia clínica como que tenía un dengue. Y se te va el paciente con una historia clínica abierta como sospecha de dengue. Ya no entra en estadística como dengue. Me pasaba mucho con cólera. Cólera que yo entraba y llegaba todo el día discutiendo con todo el mundo porque veía tantas cosas que tú decías, pero ¿cómo es esto? Con cólera llegaba el paciente que tenía antecedentes de haber estado relacionado con un paciente con coprocultivo positivo para cólera. Cólera, que además es una enfermedad opuesta, ¿no? O sea, precisamente es un mal que viven más bien los sectores y países pobres. Es que Cuba es un país pobre. Cuba, el problema es que ellos tampoco dan estas estadísticas porque hablarían de su sistema social, que es decadente. Reconocerían a nivel mundial. Igual pasa con el dengue. Después, más adelante te hablo un poco del dengue porque eran otros problemas que yo tenía también por los protocolos de dengue. Con llegar al paciente que había estado en contacto con alguien con cólera, con el tipo de características que era cólera, pero no tenía coprocultivo para hacerle. No me daba la autorización para hacer un coprocultivo. Te ponía tratamiento para cólera,
pero no me salía como cólera, me salía como sospecha de cólera y no entraba en estadística. Con el dengue pasa cosas parecidas. El dengue, primero, el dengue en Cuba tiene un comportamiento endémico. Y yo lo digo y lo repito porque no es lo mismo una conducta a una enfermedad que es epidémica a una enfermedad endémica. Y la población cubana debe ser consciente de esto. El dengue ya es una enfermedad propia del país. Es endémico en más de 100 países y en Cuba es endémico. O sea que todos los años va a haber dengue, casos de dengue en Cuba y todos los años van a haber fallecidos por dengue dentro del país. Y el cubano debe ser consciente de eso y protegerse al mismo porque el Estado no hace nada por el cubano que está dentro de la isla. Entonces con dengue pasaba lo mismo, entraba el paciente con síndrome febril, sospecha de dengue o síndrome febril en específico, al quinto o sexto día le daban de alta, el paciente no iba a hacerse el análisis complementario que decía si era dengue o no, y ya ese paciente no salía como dengue, salía como sospecha de dengue. O no iba, o iba a hacerlo así y nunca le llegaba el resultado. Y nunca llegaba el resultado a la provincia como que el paciente era positivo y ya. ¿Fue una sospecha de dengue? No, no hay dengue. Dicen ellos, 3.000 casos de dengue en Cuba en el año. Yo trabajé en un hospital de emergencia de dengue, que estamos hablando que son escuelas que ponen los albergues, que empiezan a poner literas, ingresar paciente, ingresar paciente, ingresar paciente. Un médico atendiendo 60 pacientes cada 4 horas midiendo los signos vitales, que eso es inhumano y es imposible que tú puedas hacer el interrogatorio a un paciente, a 60 pacientes cada 4 horas y examinarlos completo como todo lleva, es imposible tú ver cada 4 horas como lleva el protocolo. Y con dengue es lo mismo. Va a pasar lo mismo. Ellos decían 3.000 casos de dengue. En los hospitales, en un día se ingresaban 200 casos febriles. En un día, en una provincia. Y ellos te decían que son 3.000 casos de dengue en el año. ¿Quién se cree esto, por favor? Y cubanos, piensen ustedes mismos, ¿desde cuándo ustedes tienen dengue en el país? ¿Desde cuándo están fumigando sus viviendas? ¿Desde cuándo tienen estudiantes de medicina tocándole a la puerta, preguntándoles si tienen rash, si han tenido fiebre? Yo recuerdo que yo eso lo hacía en el 2006 y estamos en el 2022. O sea, que hace 16 años o más en Cuba hay dengue todos los años. El dengue es endémico en el país. Está allí y lo van a seguir teniendo todos los años. Y es muy peligroso porque el dengue crea una inmunidad al serotipo que te infecta. Hay 4 serotipos y uno es hemorrágico. O sea, te infectaste un año. Si el año próximo te infecta, tienes muchas posibilidades de que sea un dengue hemorrágico. Entonces, tu vida está en riesgo. Por eso, el cubano debe ser consciente de eso y protegerse. Has tocado ahora hablando de dengue. En estos momentos, ¿tú me oyes? Sí. ¿Me oyes? Sí. En estos momentos en Cuba hay 11 provincias con crisis de dengue. Pero voy a poner un ejemplo porque hablamos de la salud, del cuidado, de la prevención. Y yo hace poco hice un trabajo sobre los basureros en este país, los salideros de agua. Todo eso tiene que ver con la higiene, todo eso tiene que ver con los mosquitos, todo eso tiene que ver con la transmisión de enfermedades, el chikungunya, el dengue, todas esas cosas. Pero es la mala calidad de vida que hay en el país y la mala higiene que existe. Pero hiciste 2 preguntas ahí, Hernán, sobre por qué los dirigentes duran tanto y las estadísticas. Mira, yo dirigí durante 5 años, hace unos cuantos años, me votaron por pensar como capitalista, dirigí la fábrica de aceite más importante de Cuba. Y usted da una información aquí, pero cuando llega a la empresa no le conviene y la falsea. Y estamos hablando de algo que se puede tocar. Si usted produjo 10 toneladas de aceite, ahí están. Pero en el caso de estas enfermedades, a lo mejor el hospital lo lleva todo muy bien, pero están los problemas que ella decía. Pero cuando va al municipio, cuando va a la provincia, se falsea. Todas las estadísticas en Cuba, comenzando por las votaciones, se falsean. Y nuestros dirigentes viven tanto, por lo que decía ella también, una alimentación adecuada, un nivel de vida muy por encima de su pueblo y no se atienden en los hospitales que se atiende el cubano promedio. Ellos tienen, en La Habana tienen el CIMEC y tienen el Cira García. Y si es necesario traer un especialista del exterior para verlo, ahí estará. Y si es necesario mandarlo afuera,
se le manda. Debemos poner el ejemplo del mismo Fidel Castro, que tenía en el Comité Central, tenía una pequeña clínica con somatón y todo. O sea, ahí tú notas la diferencia que existe y lógico, si a un dirigente le duele el dedo gordo del pie, ahí tiene al mejor especialista el dedo gordo del pie para atenderlo con los medicamentos, el tratamiento y a eso tiene que ver. Hay una gran diferencia en todo entre el dirigente máximo, porque hay un nivel de dirigente que son unos, bueno, no vamos a calificarlo, pero de buró político, comité central, consejo de Estado, de la mata, esa gente tiene un nivel de vida en todos los sentidos superior. Y yo quisiera, Daily, que me hablaran un poco de ese pago, cómo le roban a ustedes el dinero cuando cumplen una misión internacionalista, que de eso, porque ¿qué hay? Este programa se transmite para toda América. Son cerca de 3 millones los que nos oyen, hemos llegado hasta 4 millones. Y América Latina tiene una idea distorsionada precisamente por la propaganda de izquierda de lo que en Cuba pasa. Y esta situación que muchas personas consideran que los médicos cubanos son esclavos al servicio del Estado y un % muy grande de lo que ustedes deben cobrar, el Estado se lo apropia. Tú pudieras hablarnos un poco de esta situación para que estas personas que nos van a oír próximamente sepan la realidad de cómo vive el médico cubano y de cómo se le explota cuando va al exterior. Mira, otro dato a agregar a lo que dijo Pedro. Los hospitales donde se atienden los militares tampoco tienen las mismas características que tienen los hospitales donde se atienden los civiles. Tienen mucho más recursos a su disposición. Son mucho, estoy hablando desde la estructura de los hospitales hasta los medicamentos, hasta los equipos médicos, hasta si hay que trasladarlo a otra provincia, se traslada en el momento con ambulancias, con todas las condiciones. Ni siquiera eso. Los militares tienen mucho mejor atención médica en el país que los civiles. Y referente a las misiones, recordar que el gobierno en Cuba, realmente el partido está por encima del gobierno y el gobierno en Cuba lo determina todo. El sistema de salud está dentro del gobierno y lo va a determinar todo. Si tú puedes seguir trabajando, si no, si tienes acceso a seguir estudiando otra especialidad. A mí no me dejaron hacer la especialidad de terapia intensiva. A pesar de que legalmente me correspondía, no me dejaron. Me la vetaron completamente. Y dentro de los programas, para acceder a especialidad está que debes haber tenido una misión cumplida. Y las misiones, o sea, que si no vas a una misión, caes un poco más atrás en el escalafón de que si... Daily, para aclarar a quienes no conocen tan profundamente Cuba, digamos, y la situación cubana, ¿qué es una misión? Ya, una misión son los contratos en el exterior de profesionales, que siempre, a pesar de que tiene varias modalidades, que va a estar determinado por la relación que tiene el gobierno cubano con el gobierno contratante, a pesar de, y por eso tiene además varias formas de pago. Son contratos profesionales médicos, que en otros casos hay de médicos, abogados, educadores, electricistas, agricultura. Venezuela tenía todas estas especialidades, hasta economistas, contadores y todo. Farmacéuticos, enfermeros, radiólogos, estomatólogos, psicoterapeutas, fisiólogos, todo. Entonces, las modalidades, las explotaciones, ¿por qué pasa? Porque ellos confiscan los salarios entre un 75 a un 85 o 95%. Por ejemplo, yo estuve en una misión en Venezuela, pero yo fui a Venezuela recién graduada. Entonces, lo que me decían es que este era mi servicio social, que debía cumplirlo en Venezuela, que iba a tener otro tipo de preparación, que iba a ser siempre con un tutor, y que fui por esto también. Pero bueno, ya hago mi servicio social, más experiencia en el exterior, mejor pago, porque también cuando yo me gradué, el médico cobraba $10. $10. Para cobrar $10 dentro del país, mejor cobro estando en el extranjero un poco más, que no, más nunca me pagaron lo que trabajé, pero era también 24 años, muy joven, recién graduada. Y además, cuando llego a Cuba, tengo la de poder hacer la especialidad, porque así era lo que decía la ley en ese momento. ¿Y qué pasa con los contratos? Cuando Cuba tiene empresas de colaboración médica, estos contratos los gestionan las empresas con los diferentes gobiernos y, como digo, hay diferentes modalidades.
específicamente con Venezuela. Tú nunca vas a ver tu contrato. Tu contrato tú lo ves en un momento, te lo enseñan. Yo recuerdo que a mí lo firmé en un pasillo, no me lo dieron ni para leerlo. No tienes asesoría legal, no puedes, en ninguno de los aspectos lo puedes cambiar, no lo puedes variar. Entonces, ¿qué hacen ellos allá? El pago del médico en Venezuela específicamente lo daban por servicios prestados, que ahí se prestaba para todo el tipo de falsedades que hacía el gobierno. Y el pago a los médicos lo hacía de gobierno a gobierno. No iba a nosotros y nosotros depositábamos como en otros países. Era de gobierno a gobierno. Yo nunca me enteré de cuánto era específicamente que estaban pagando por mi servicio. Porque también recuerdo que yo estaba en los 3 primeros meses en un área que llevaba 4 médicos intensivistas. Y éramos 2, trabajábamos solamente 2. O sea que, y en ocasiones era uno solo. O sea que 1 o 2 médicos hacían el trabajo de 4, dando los mismos servicios. Y Daily, 2 preguntas. Una, ¿cuánto finalmente te depositaban? Y no sé, te pagaban algo para vivir ahí? ¿Tenías todos los gastos cubiertos por el país anfitrión? ¿Finalmente te dieron esa capacitación que en definitiva fuiste a recibir o que esperabas recibir de un colega venezolano? ¿Cómo fue eso? No, mira, no. Pero antes de eso, explicarte otra forma de pago bueno, vale. también que existe en otros países. Por ejemplo, en Portugal, los países árabes, esto también que tiene muchas misiones. Le pagan todo el dinero al médico, pero hay un agente en la misión que obliga al médico a que deposite en un fideicomiso el gran % del dinero. O sea, el médico tiene que hacer el giro a un fideicomiso que el beneficiario es la empresa médica cubana, la de servicios médicos cubanos. O sea que son distintas modalidades de pago y está determinado por la relación que existe entre el gobierno cubano y el gobierno contratante. O sea, hay hospitales que contratan a los médicos y le pagan el dinero al médico como debe ser. Pero el médico, y recordar que siempre con las misiones va un agente de la seguridad del Estado. Siempre es así. Va a tener a un agente detrás de él. Oye, que tienes que depositar tal día, que tienes que depositar tal día. Y otra cosa, existe la ley de que si tú abandonas las funciones en la misión, tú por tu cuenta pillaste un avión y regresaste, te pueden sancionar hasta 3 y 8 años de prisión dentro del país. Y si lo que quieres es desertar y llegaste a un país, pediste asilo, te puedes pasar 8 años sin regresar a Cuba. Además de que el título dentro de Cuba no está escrito en la ley, pero lo hacen así. No te lo dejan legalizar. O sea que hasta ese día fuiste médico. Entonces hay muchos que toleran esto quizás porque tienen su familia en Cuba, tienen sus hijos en Cuba. Y es como una indefensión aprendida que tenemos los cubanos también. Llevamos 63 años en esto y a algunos nos cuesta un poco de trabajo abrir los ojos. Teníamos el mundo cerrado. Recordar que Cuba dejan viajarte a partir del 2012. Fue que nos dejaron sacar pasaporte y demás. Entonces, con esto, con Venezuela. Cuando llega, por supuesto, nadie me dio preparación ninguna. Incluso me dijeron, tienes 15 días para habituarte, lo que el funcionamiento, 15 días, a los 2 días yo estaba sentada dando consultas porque no había médico y tenía que hacerlo. En Cuba me pagaban el salario que eran 315 pesos, si acaso unos $10 más o menos. Dentro del país me pagaban un estipendio que no llegaba ni un salario mínimo, muy bajo, muy bajo, muy bajo, muy bajo. Ellos te daban la casa, pero unas casas con malas condiciones, con hacinamiento, de 3 y 4 personas por habitación, que tenías que comprar todo lo demás, sábanas, todo lo demás para cocinarte, todo. Tenía que ser de ese estipendio que era muy bajo, muy bajo, muy bajo. Y en una tarjeta en Cuba te depositaban un dinero, que eso ha ido variando desde que yo hice la misión, que empecé en el 2011 hasta la actualidad. Al principio, el primer año eran $125, después eran 225 y después 325. Te lo depositaban en una tarjeta en Cuba, que si tú desertabas te confiscaban la tarjeta, te confiscaban la cuenta, te quedabas sin un peso, que era una miseria lo que te estaban pagando para el trabajo que estabas haciendo. Yo recuerdo que una vez estuve 11 días de guardia, que fue horroroso, y no me pagaban las guardias, me pagaban exactamente lo mismo. Si tú tienes algún tipo de indisciplina, lo que es considerar indisciplina, que tener en cuenta que indisciplina es hasta relacionarse con un nacional opositor al sistema donde estás. Hasta eso es una indisciplina. A ti te pueden confiscar el dinero que tienes en Cuba.
Y esto fue producto de conflicto en varios países. Sí. ¿Qué decían tus colegas venezolanos? Porque primero aclarar una cosa, si yo soy médico español o médico argentino y quiero ir a ejercer a Cuba, ¿puedo? Tienes que pasar, no estoy seguro cuál es el proceso de homologación que es en Cuba, pero es muy difícil. Claro, hay que hacer una Cuba es serie el de sistema. trámites, exámenes, No, prácticas y demás para poder ejercer, digamos, como en cualquier no, pero lugar. en Cuba tú tienes que insertarte, no hay medicina privada. Tú tienes que Claro, insertarte directamente en el sistema de salud que es del gobierno. claro, pero a lo que voy es que, digo, es una práctica habitual, todos los países lo tiene España, lo tiene, digo, hay que homologar el título en el mejor de los casos, y en otros casos rendir exámenes, a realizar un periodo de residencia médica y demás, ¿no? Sin embargo, tú llegabas a Venezuela, o bueno, mencionaste Portugal o algunos otros países, bueno, sé que en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Colombia, muchos países hay, em, y ejercías sin ningún problema. Sé que hay países en los cuales los sindicatos médicos se han rebelado y han dicho, no, bueno, esperen, esta gente Debe ser con así. qué formación viene y demás. ¿Cómo fue en Venezuela? Que aparte tiene sus particularidades, ¿no? Es que debe ser así, porque el país, la medicina es una profesión regulada. Tú debes rendir o examen o homologación a ver si tienes un expediente completo. Que ahí va otro peligro de las misiones médicas. Porque Cuba con sus inventos, ellos hubo un año donde tuvieron una fuga de profesionales médicos, los mejores especialistas del país se fueron, los profesionales titulares, y ellos tenían, los alumnos de quinto año no la hacían sexto año, y en ese sexto año hacían primer año de especialidad. O sea que ellos tienen médicos que legalmente para otros países no son médicos. Legalmente para otros países estos chicos no son médicos porque no tienen un programa completo de medicina. O sea que si estos chicos van, le sacan su expediente de Cuba y lo presentan a otro país, van a decir, no, pero es que usted no es médico. Entonces esto es un problema. Nosotros en Venezuela, la misión médica, que esto yo lo he dicho un montón de veces, pero además cuando yo llego a Venezuela, que me doy cuenta de esto, yo quería regresar para Cuba, pero me lo dijeron claro, es que no vas a poder regresar. Es o vas presa, 38 años de prisión, o deserta y ya tú sabes que no puedes regresar a Cuba en 8 años y demás. En Venezuela era el cubano, el sistema, la misión médica cubana hizo un sistema de salud paralelo al sistema venezolano, que ellos llevaron todo, que yo decía que incluso nos prohibían prescribir medicamentos de farmacia del sistema venezolano. Tenías que tú indicarle los medicamentos que tenías allí en los anaqueles, que en ocasiones no era lo que llevaba el paciente. Yo recuerdo cuando en el segundo pueblo donde estuve, las de farmacia se quedaban locas porque decía, esta es la primera doctora cubana que nos prescribe medicamentos a nosotros, que no entendían lo que escribían nunca las pobres, porque mi letra es muy mala, pero decía, esta es la primera doctora cubana que nos prescribe medicamentos, se quedaban así. Incluso yo conocía al jefe de municipio que estudió conmigo en Cuba, que él me lo dijo, oye, es que me han llamado las de farmacia y me han dicho que tú le estás prescribiendo. Y yo, sí, sí lo estoy prescribiendo, si no tengo los medicamentos aquí, por supuesto que le voy a decir al paciente que lo compre, si puede comprarlo. Si no resolvemos con lo que hay aquí, pero que lo compre. Entonces, nosotros no teníamos cuño en Venezuela. Todo tenía que ser resuelto dentro de la misión. Ellos intentaban de los casos no pasarlo para el sistema de salud venezolano. Y ahí ocurrían entonces. Y te decían que no podías remitir. No, yo decía, pero es que la del criterio médico soy yo. Yo voy a remitir al paciente que yo crea correcto que lleve una remisión. A mí nadie me va a decir lo que yo puedo hacer. Y si me lo dicen, tiene que ser con un criterio médico y lo discutimos. Pero A mí aquí nadie me va a decir lo que yo puedo hacer. entonces, además de médicos, ¿llevaban medicamentos o eran...? Todo. O sea que es, no solo en Cuba hay falta de médicos que abundan en las misiones, digamos, sino que además la falta de medicamentos de la cual estábamos hablando al comienzo también se fuga, digamos, también Y es equipos vendido, médicos. Equipos médicos que y produce equipamiento Cuba. también, claro, claro. Que produce Cuba, que eso también me chocaba mucho. Sí, Estos sí, productos, como la vacuna de estos, COVID y demás, ¿no? estos productos, los equipos médicos los producía Cuba. Entonces, muchas veces el hospital venezolano, por ejemplo, no tenía monitores. Yo tenía 3, 4 monitores que no usaba porque no tenía medicamentos para ingresar pacientes en determinado estado de salud. Recuerdo que en una ocasión del hospital nos pidieron el monitor para llevarlo al salón. Y yo dije,
porque yo la que estaba diciendo era precisamente eso, por mí no hay problema, pero vamos a pedir la autorización. Pues no me la dieron. Un equipo médico en desuso, con muy poco uso. Le decía, bueno, lo podemos prestar unos días y no hay problema. Si yo veo que aumenta el índice de ocupación que lo requiera, pues lo pedimos y no pasa nada. Pues simplemente no. O sea que la solidaridad tampoco era tal. No. Es que todo, hasta los medicamentos, ellos es que se lo vendieron todo. La estreptoquinasa. Eso es para problemas cardíacos. Cuando yo la usé en Cuba y la vi usar en Cuba, yo veía que daban muchísimas reacciones adversas, muchísimas arritmias cardíacas graves. Y debías tener determinadas condiciones para tú tratar esas complicaciones, que donde estábamos no la había. Y nos querían obligar a usar ese medicamento. Porque como estaba allí, ya había que vendérselo y había que usarlo. Yo siempre, ya por último, yo he escuchado yo sí y hacía lo que creía correcto, porque discutir con los dirigentes cubanos por gusto. No, pero aparte no entienden de razones. Estás contando algo que reviste todavía, no sé si mayor gravedad, pero que reviste una gravedad de la cual yo no había oído hablar, que es esto de que además de médicos, bueno, con formación quizás no del todo, hay versiones, ¿no? Hay quienes dicen, no, la profesionalidad o la calidad profesional o humana del médico cubano es excelente, pero bueno, carece de recursos, carece de... Ahora, nunca oí hablar de que la calidad farmacéutica, farmacológica, de desarrollo científico, de fármacos y drogas y demás fuera de punta en Cuba, y aún así llevan medicamentos que no pasan por ningún control interno del país, por lo que me dices. O sea, es como que una misión llega con una valija llena de medicamentos y se pone a suministrarlos. ¿Y quiénes eran tus pacientes? El pueblo venezolano. Realmente ahí atendíamos todo. Realmente ahí atendíamos todo lo que llegaba. Había de todo tipo, de todos estratos sociales, en lo que casi siempre las misiones eran lugares de zonas intrínsecas. Que eso también es que es cierto que en Venezuela hay problemas con el sistema sanitario y ellos aprovechan esto y ahí ponen al médico y el sistema. Me imagino que debía haber casos de mala praxis, ¿no? Mira, en medicina siempre va a haber casos de mala praxis, pero lo que pasaba con las misiones era esto, que son casi los dirigentes son operadores políticos. Y a mí me presionaban para 40 cosas, para poner un medicamento de tercera generación cuando lo que iba a haber un medicamento bioral. Yo profesionalmente tengo ética, no lo voy a hacer y no lo hacía. Por eso también fue que cuando llego a Cuba no me dejaron estudiar y me expulsaron, porque ya venía como tachada, ya venía con un expediente de seguimiento de seguridad del Estado y demás, y ya yo no era apta para el sistema ni para las juntas del sistema cubano. A mí me pueden decir que haga cualquier cosa, pero mi ética no me da para eso. Y sí, había médicos que quizás lo hacían, pero otros no. Y incluso, estos eran los médicos que sancionaban. Yo recuerdo que yo, en mi equipo de trabajo, un médico de 25 años de experiencia clínico, y lo sancionaron, lo pusieron a que yo con 24 años lo dirigiera a él. Que yo, sin experiencia, que yo le decía, mire, es que es imposible. Es que es imposible que yo a usted le dé orden, es imposible. Yo estoy aquí para aprender de usted. Porque lo sancionaban por esas cosas. Porque el hombre tenía 25 años de experiencia y no caía en esta falta de ética y en esta falta de... Y cosas así. No. Sí, había de todo, pero había otros que no. Otros que no, que sí mantenían su dignidad y su ética. Claro, no, es interesante porque y ahora si quieres podemos hablar de eso, pero en los sistemas, digamos, capitalistas, digamos, o al menos democráticos, no, por supuesto no hay un problema político en las decisiones médicas. Puede haber alguna cuestión, pero generalmente tiene que ver más con un factor económico, ¿no? Típica situación de los laboratorios piden que recetes tal cosa y te pagan unas vacaciones de vez en cuando en algún lado, o hacen esos congresos, claro, esos congresos que hacen, que nunca hacen un congreso en... bueno, para hablar de Cuba en Camagüey, no, lo hacen en el Vedado, ¿no? O en, no, ¿cómo se llama? En
en las playas paradisíacas El que tiene. Varadero. Varadero, no me salía la palabra. Sí. El Vedado no está nada mal tampoco, pero... Mm. y entonces, bueno, esas tensiones están y por supuesto, con todas profesiones están los médicos que ceden a esas tensiones y los médicos que dicen, no, mira, a mí me resulta esta droga y he visto que esta droga está mejor para este tipo de casos y utilizo esta droga o esta marca incluso a veces y no aquella otra, pero a veces uso esta marca porque lo que fuera. Entonces, esas tensiones existen, claro, no políticas, ¿no? Entonces, aquí está este factor interesante donde, porque además los laboratorios, por supuesto, tienen sus intereses económicos, pero también tienen su conocimiento científico. No, no les conviene que recetes algo cuando va a tener un efecto secundario que va a ser perjudicial para la marca, digamos, para el negocio, no, no solo para para el paciente, ¿no? Así que es muy interesante. Y no, te preguntaba lo de la mala praxis, que por supuesto, como en todas las profesiones, existe, ¿no? O sea, no. Pero me pregunto si los pacientes que de pronto sufrían eh, algún mal por haber estado mal diagnosticado o por haber estado mal tratado, luego, no sé, hacían juicios, los increpaban, tenían, me imagino, no sé, si yo voy con mi padre enfermo de algo y siento que lo han diagnosticado mal o que le han hecho un tratamiento mal, mínimamente voy a ir a quejarme, a Es que protestar, ¿no? es el derecho, y si le ocurre, porque va a ocurrir, y Sí, sí, siempre, sí, son seres siempre humanos los toda, médicos. toda actividad tiene un margen de error, y desgraciadamente, si un médico se equivoca, tiene efectos en un ser humano, pero realmente toda actividad tiene un margen de error. Toda desgraciadamente es así, y es todo el derecho de que la persona que tiene el daño sea compensada, es lo normal. ¿Qué pasaba? Yo recuerdo un caso que en la zona donde bastante cerca de un procedimiento se había un paciente afectado. Sí hubo una denuncia, pero por supuesto la misión con el agente de la seguridad de Estado, que entonces se llamaba jurídico, le dicen jurídico, ellos se autonombraban jurídicos, tenía algún tipo de interferencia en todos estos procesos. Claro. Pero sí hubo denuncia y sí hubo algo legal por medio, pero igual. Es como, esto es de gobierno a gobierno, pero además es lo que dijiste, tiene mucho. Nosotros no estábamos insertados en el sistema de salud venezolano, pero un sistema totalmente paralelo al sistema venezolano. ¿Y has tenido compañeros, conocidos, amigos, colegas que han ido a otros países? Porque es cierto que Sí, también Venezuela es muy particular, ¿no? O sea, sí. ese sistema paralelo, no sé si existen muchos otros países. Mencionaste Portugal, me imagino que en Portugal debe ser muy diferente la intervención de los sanitaristas cubanos, ¿no? Sí, no, lo hay, incluso hay médicos que son catedráticos en otros países como en Sudáfrica, y si tienen pero son médicos de otra experiencia, otro tipo de formación, no son estas misiones en masa como en Venezuela, y que sí tienen que estar insertados en el sistema de salud, sí tienen que cumplir con determinados parámetros. Por supuesto, y hay muchos muy preparados que están y tienen que estar insertados en los hospitales y tienen que estar homologados legalmente. Daily, tenemos que ir cerrando, pero me gustaría preguntarte, por último, con tu experiencia, bueno, ahora viviendo en España y bueno, te ha tocado estar en Venezuela y bueno, y has estudiado y vivido mayor parte de tu vida en Cuba. ¿Qué sistema de salud imaginas para la Cuba democrática? Cuba tiene que ser reconstruida totalmente para que exista un sistema de salud robusto. Porque como empecé hablando, si no existe una sociedad reconstruida, adecuada, con todos los beneficios, la salud siempre va a ser mala. Cuba tiene que ser reconstruida y hay mucho por hacer. Y el día que Cuba está libre, se escucharán muchas historias y se podrán hacer muchos estudios que van a ser muy interesantes del daño que ha hecho este tipo de sistema en el país. Muchísimo. O sea que hay mucho trabajo por hacer, y mi sueño es que sea un sistema profesional y ético.
Pues la medicina no es empírica, la medicina es una ciencia exacta y que tiene que ir de la mano del desarrollo. En Cuba hay mucho camino por avanzar, pero primero necesitamos una sociedad fuerte y democrática, con todos los derechos plenos. Los Michael Moore de este mundo piensan que lo que los demócratas cubanos quieren para Cuba es un sistema sanguinario, un sistema que maltrate a los más desprotegidos, que sea inaccesible para la mayoría de la población, y que toma muchas veces el modelo estadounidense, ¿no? De un sistema mayormente privado, aún en lo público, semi-privatizado, donde acceder a ciertos tratamientos de alta complejidad termina siendo imposible de pagar. ¿Es así? ¿Tú crees que los profesionales cubanos se insertarían en un sistema de esa naturaleza? El cubano tiende a nuestra naturaleza. Es cierto que la revolución nos ha deformado muchísimo. Nos ha deformado muchísimo, muchísimo, y a la sociedad la ha deformado muchísimo. Pero la naturaleza, por lo menos la naturaleza de los cubanos con que yo me relaciono, es muy humana. Es una naturaleza muy, muy, muy humana, que somos un pueblo muy sufrido, pero somos un pueblo muy humano. Eso yo lo he podido ver en el trabajo con el observatorio, que es darle la mano al cubano que está en condiciones pésimas, que sí debe ir una medicina privada, el desarrollo de una medicina privada, pero no dejar tampoco a los desfavorecidos sin amparo. Sí debe ir de mano del desarrollo, pero los cubanos nos ocupamos del cubano. O sea, siempre intentamos tender la mano en lo posible a los cubanos más desfavorecidos. O sea que no, eso lo vemos en la sociedad actual. Cuba está sostenida mucho por remesa, porque nosotros sí avanzamos, pero no podemos dejar a nuestros familiares detrás. Y eso lo hacemos porque es muy fácil tú irte al exterior, ya hiciste una familia y te olvidaste de tu familia detrás. Y no es así, el cubano no se olvida del que deja detrás. O sea, que sí hay muchas sociedades deformadas, es cierto, pero sí somos muy humanos. Y lo se ha demostrado en estos tiempos. Daily, te agradezco muchísimo esta conversación. No sé si quieres agregar algo más, enviar algún mensaje. Sí, nada, simplemente las personas, por favor, analicen los que siguen diciendo que los sistemas de salud cubanos que es adecuado. Infórmense de forma adecuada, piensen. La salud no es solamente que un médico te atienda, te mire la cara y te atienda, no es tener no sé cuántos médicos por cada 100 habitantes, 10, 11 médicos por cada 100 habitantes. No es esto. El médico es solamente un componente más del sistema de salud. La represión afecta a la salud también. Y en Cuba esto es lo que pulula. Hay mucha más inversión en represión que en salud. Entonces, es un mito completamente la medicina en Cuba y nos hacen daño que sigan diciendo esto de que la salud en Cuba es la mejor. Nos hacen daño. Entonces, por favor, infórmense un poco los que siguen con este discurso. Que es algo global, no es solamente eso. Sí, abunda en América Latina por una cuestión cultural, idiomática, histórica, pero es cierto que es un fenómeno que ha trascendido fronteras, océanos y continentes. Daily, te agradezco muchísimo esta comunicación, ha sido muy enriquecedora para mí, espero que también para nuestra audiencia. Lamentablemente Pedro se le cayó la conexión y se ve que no pudo volver a conectarse. Pero bueno, en su nombre te agradezco mucho esta comunicación y a nuestros oyentes les dejamos aquí hecha la invitación para volver a encontrarnos el próximo martes, como todos los martes a la tarde, en este Zoom cubano, donde tratamos de desandar, hilvanar, comprender, analizar y explicar la realidad cubana. Muchas gracias. Gracias, no. Vengan a la feria de los tontos, ya comienza el circo pronto.